Buenas noches con ustedes. He tenido el gusto de estar en su iglesia, creo que hace como 2 años o algo así. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante que las mujeres, sobre todo las mujeres, lo conozcamos. No quiere decir que los hombres no, pero hay mayor posibilidad que una mujer se enferme de depresión en mayor número que un varón por la forma que tenemos las mujeres de pensar. ¿Ok? Entonces, esto que vamos a aprender hoy día te va a permitir que tú te des cuenta si tú estás atravesando por una depresión o si alguno de tus hijos o tu pareja o tu esposo o tus padres tienen depresión. Y para eso nosotros debemos distinguir porque hay distintos tipos de depresión. Vamos a diferenciar una depresión de una tristeza. Dentro de la depresión, cuando es una depresión momentánea, cuando es una depresión por tu sistema de pensamiento o cuando es una depresión por tu organismo, porque la depresión está catalogada como una enfermedad, sobre todo a partir del COVID, como la número 1 para que las personas entren en conflicto, pierdan sus empleos y tengan mucho miedo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que ante un evento como es la pérdida de empleo, la muerte de un familiar, el divorcio, la muerte de una amiga, cualquier evento que nos constituya a nosotros una pérdida, nos va a poner tristes. Eso es absolutamente normal. Seríamos anormales si se nos muere un familiar y no pasa nada. La tristeza es una emoción que nosotros la tenemos para que podamos de alguna manera exteriorizar aquello que sentimos. Gracias a las emociones, nosotros podemos saber que estamos vivos. Porque si tú no experimentas la tristeza nunca, algo pasa. Jesús se puso triste. Así que las emociones no son malas. Las emociones son buenas, pero hay que saber manejarlas para que eso no se apodere de nosotros. Entonces, si tú estás pasando algún evento que produce tristeza, eso no es depresión, salvo que pasen más de 4 o 5 semanas y tú sigas con eso. Si tú sigues con esa tristeza después de 3, 4, 5 semanas, entonces ya eso no es una tristeza, eso es una depresión. Pero las depresiones, ¿verdad? Son en este caso, debido a un evento. ¿Y qué sucede? Que por regla general, pasado un año, yo sé que le suena mucho, de 6 meses a un año, estoy hablando generalidades, se suele ir. Entonces, se te murió alguien, tienes la tristeza, pasan 5 semanas y sientes la tristeza, entonces ya sabes que estás deprimido, pero al pasar el tiempo eso va sanando. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es tener una personalidad depresiva. Acá estamos hablando de un evento. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes un periodo de tristeza? Tú vas a pasar por un periodo de duelo. Y es necesario que comprendamos, todas las que me están escuchando, que si nosotros nos saltamos esas etapas del duelo, puede ser que tú te distraigas, puede ser que te voy a poner un ejemplo sencillo, que te divorcias y a los 3 meses ya tienes otro, porque así te consuelas la tristeza y no pasas todas las etapas del duelo. Cuando tú no pasas todas las etapas del duelo, tarde o temprano tú sufres una depresión. Estamos hablando de una tristeza primero. Vas a sufrir una depresión y pasan los años ¿y de dónde me sale esa depresión? Y es de que en el momento de tristeza no viviste las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo sintetizadas? 4. Primero, no puedes creer que esa persona se murió. No puedes creer que tu marido te engañó. No puedes creer que esa amiga tuya te traicionó. No puedes creer que te hayan hecho eso los hermanos de la iglesia, siendo tus hermanos de la iglesia, porque eso sucede. Somos seres humanos
Y donde hay seres humanos y grupos, hay conflicto. Entonces, lo primero es el asombro. Segundo, el enojo. Te enojas con Dios. ¿Por qué Dios, habiendo tanta persona mala, permitiste que mi madre muera con tremendo dolor? Permitiste que yo me quede viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Un enojo con la persona. ¿Cómo me pudo engañar? ¿Cómo me pudo fallar? Mezclado con una tercera etapa que es, ¿qué hice mal yo? Es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho lo de acá, es que si yo hubiera hablado, es que no le alcancé a decir cuánto lo amo, cuánto la amo, etcétera, etcétera. Entre esa segunda y tercera etapa, que es la de sentirme culpable y la de sentir dolor, pueden pasar hasta un año. Y luego viene una etapa de total reconocimiento de que realmente no vas a volver a esa persona, de que realmente esa relación se terminó. Y una vez que pasa ese momento, habrás pasado por el túnel del dolor y empezarás a ver la luz. Pero si tú no quieres pasar por ese dolor, tarde o temprano eso te va a pasar la factura. Entonces, ¿qué sucede? Pasas las etapas, pero te quedas estancada en el dolor y no lo superas. Entonces, en ese momento ya estamos con una depresión grave. ¿Cómo tú sabes? Porque te aíslas, porque no quieres hablar con nadie, porque te circunda mucho la idea de la muerte. Ahora bien, esta tristeza y esta depresión hace que tu organismo produzca cortisol. El cortisol y la adrenalina, que son las dos sustancias que tu cuerpo segrega cuando tú tienes tristeza y miedo, porque muchas veces la depresión va acompañada de ansiedad, de miedo a qué vaya a pasar, qué va a pasar en el futuro, ahora qué voy a hacer sin esa persona, ya no voy a ver a esa persona. Entonces ese cortisol que segrega tu organismo inflama en primer lugar tu estómago, inflama tu hígado y andas inflamado. ¿Y qué sucede entonces? Te sientes enferma. Es increíble cómo las fuerzas se te agotan, te quedas sin fuerza. Ahora bien, si tú estás pasando una etapa de depresión, tú debes entender que tú debes conocer tu organismo. Y si tú ves que tú estás demasiado triste, que no te logras levantar, y si tú has tenido en tu familia personas que han tenido depresión, tú debes saber que tú tienes una cierta tendencia a tenerla. No es determinante, pero hay cierta tendencia a tenerla. Entonces, la depresión, que significa que tienes un año de una tristeza profunda y de que cada vez te pones peor, que no quieres hablar con nadie, que o comes mucho o comes poco, que no duermes bien, tiene dos componentes. O bien tu cuerpo no está segregando dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, noradrenalina, que son las sustancias que te hacen sentir bien, o bien tu cuerpo no lo produce por herencia, porque mucho tiempo te has detenido en pensamientos negativos, porque hay esos factores hereditarios. Tú tienes que ir al médico. Dice Lucas, el enfermo vaya al médico. Porque si tú no vas a ir al médico, comprende que cuando tú estás enfermo tienes que ir al médico. Y tú vas a ir al médico, exactamente al psiquiatra, para que el psiquiatra te pueda mandar la medicación que permita que tu organismo produzca estas sustancias. Dejemos de satanizar al psiquiatra. Perdónenme, damas, con todo respeto, no seamos ignorantes. Porque, ay no, yo no quiero ir al psiquiatra y no tomo la medicación porque Dios me ayuda. Claro que Dios te ayuda. Dios te manda a que te esfuerces y seas valiente y hagas tu parte. El resto es de Dios. Pero tú tienes que ir al médico. Eso sí, búscate un médico que sea acorde a tu creencia. Pídele a Dios que te lleve donde un profesional, en el caso de nosotras, cristiano. Porque la depresión
se cura, hay que complementarla, no es solamente con la pastilla. Pero si tú tienes 10 semanas en que cuando tú comienzas a tomar la pastilla, tú te pones peor, hay más o menos 6 semanas, de 10 días a 6 semanas en que te pones peor porque tu organismo no quiere salir de esa depresión porque se acostumbró. Entonces tú te asustas y la dejas de tomar. Y eso es peor. Entonces tú tomas la medicación y si pasada 6 semanas no te sientes mejor, significa que tu depresión no es por una causa química, es tu personalidad depresiva y tu sistema de creencias. Ahí no tiene que hacer nada la pastilla. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en un proceso depresivo, nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver la alimentación? Pues si tú comes mal, tú inflamas tu estómago, se inflaman tus intestinos, entonces las vellosidades de los intestinos no absorben los nutrientes adecuados que van a ir a tu sangre y que van a llevar el oxígeno a tu cerebro y entonces tus células nucleares cerebrales van a estar inflamadas y no vas a producir la serotonina, la dopamina y la endorfina. Mira cómo la alimentación, que ustedes saben perfectamente, damas, es tan importante para que tú puedas ser mentalmente saludable. Hay dicho, ustedes saben que esto fue escrito por Elena de White hace tanto tiempo, pero son los últimos estudios científicos que te dicen lo que yo te estoy diciendo y que no contradice para nada la palabra de Dios. Cuando tú repites cosas como, nadie me entiende, de esto no se sale, nadie me quiere, nadie puede tener empatía conmigo, nadie quiere estar conmigo, la muerte es la única salida, tú estás deprimida. Y cuando tú estás deprimido es como una nube negra y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué piensas así? Ay, pero cambia de pensamiento. Ojo, si esto es orgánico y tú no haces tu parte, no vas a poder salir de eso. Y si se trata de una personalidad depresiva, es bien complicado. Tú como que te animas, pero no tienes fuerza. Por eso el sistema de apoyo es tan importante. Tú tienes que buscar ayuda. Ir al psiquiatra. Si tienes más de un año con esta depresión, tomar la medicación. Si tomando la medicación no te sientes bien, empieza desde ya, desde antes. Tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio, tú tienes que salir a caminar todos los días, porque los rayos del sol son necesarios para que tú produzcas vitamina D. Si tú no recibes la vitamina D del sol, tu organismo tiene tendencia a deprimirse. Por eso es que cuando estamos en invierno y hay más horas de oscuridad, las personas tienen tendencia a ponerse tristes. Por eso es que si tú vives en un basement, en una habitación donde no entra la luz, tú vas a tener tendencia a ponerte triste. Entonces, a ver, como saludable, pienso de manera positiva, aunque no me nazca. Yo tengo que tener mis versículos que me empoderen, porque en esto es la mente, lo que piensas, el cuerpo, lo que comes, el ejercicio que haces y el espíritu. Si te da miedo buscar ayuda, que para eso estamos haciendo esta reunión, ponte a leer. Yo les recomiendo un libro muy bueno que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Me gusta mucho esta psiquiatra española, Marian Rojas Estapé. Me gusta mucho. En las cosas que ella habla, no habla directamente de Dios, pero yo me doy cuenta que ella tiene mucho de espiritualidad. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios, escuchadlo todo, retened lo bueno. En el devocional de este año, hay un autor español que yo escuché mucho, que se llama Rafael Santandreu, ateo. Y en el devocional
se nombra ciertas palabras que él dice. No seamos prejuiciosos. Leamos. Este libro de él se llama El arte de no amargarse la vida. Usted tiene que leer, pero usted tiene que ver dónde puede haber una contradicción con la palabra de Dios y hacer lo que dice la Biblia. Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Cuando a mí me hicieron hacer un curso de mindfulness, meditación, y yo iba al curso de meditación y que sí, que esto es como algo que se llama nueva era, etcétera, etcétera. No quiero hacer polémica. Y yo decía, pero esto equivale a orar. Para mí el mindfulness es orar. No, que sí, que meditas, que te centras, que tu yo, que tu voz interna, que no sé qué. Mi voz interna viene de Dios, que Dios, yo permito, como ustedes, que Dios mande sus rayos de luz y de Él viene la fuerza. Así que, ay, no, yo no quiero saber. No, nosotros tenemos que saber para poder entender. Yo me acuerdo cuando yo leí un libro que se llama El poder del pensamiento flexible. Dice que las personas dogmáticas estamos muy equivocadas porque somos rígidos. Y la vida, si yo tomo esta pluma es rígida y yo la doblo, se va a romper. Y dice que las personas dogmáticas, nosotras somos dogmáticas, nos vamos a romper porque somos rígidas. Y que los puentes en Japón, ¿ya? Son sumamente flexibles y por eso pueden venir grandes huracanes y cosas así. Y esos puentes no se rompen porque son flexibles. Entonces yo entré en crisis, yo dije, no, pero es que yo no puedo ser flexible en ciertas cosas que para mí son pecado. Les estoy hablando para mí de manera personal. Y yo leí el libro y el libro me atacaba. Yo decía, no, es que hay cosas que, los 10 mandamientos, eso yo no puedo ser inflexible, yo no puedo juzgar a otros, pero yo no, me explico. Y entonces yo me puse a pensar y yo dije, a ver, esos puentes son flexibles y no se caen. Pero esos puentes tienen que estar sujetos a una parte rígida. Tienen que tener un tornillo del cual están bien agarrados y el resto se mueve. Ah, esos tornillos son mi parte no flexible. Porque tú tienes que abrir la mente para entender y poder agarrar lo bueno. Porque no es que, ay, me mantengo en la ignorancia. No, es conozco de todo, escudriño todo, pero retengo lo bueno. Tú, para saber si tú tienes depresión, tienes que hacerte un examen de tiroides. Si tu tiroides funciona mal, entonces tu organismo no produce las sustancias que evitan que tú te deprimas. Tienes que ver lo que te dije de la vitamina 3. Tienes que ver tus marcadores inflamatorios. Tú te haces tu examen y le dices a tu doctor, mándeme un examen de marcadores inflamatorios, porque si tu organismo está inflamado, entonces también tienes tendencia a la depresión. Si se dan cuenta cómo todo está ligado médicamente, lo que comemos, el ejercicio que hacemos. Y yo quiero que comprendas que es muy importante que tú sepas que muchos personajes de la Biblia estuvieron deprimidos, ¿ya? ¿Quién fue uno de los personajes bíblicos que más sufrió depresión? Hay un montón. Moisés. Moisés en Números 11, 14 y 15. Miren lo que decía Moisés. Moisés clamó, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, le dice a Dios, si así tú haces conmigo que yo tenga que manejar este pueblo, te ruego que me des la muerte. ¿Te imaginas? Moisés que está en el cielo diciéndole a Dios que le dé la muerte. Porque cuando hubo la transfiguración, ¿verdad? Moisés estaba con Jesús conversando. Imagínate un hombre de Dios como él, decirle a Dios, mátame. David, en el Salmos 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Elías,
en Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. No es pecado sentir depresión. El pecado está en no hacer nada para salir de ella. Si tú tienes una amiga deprimida, por favor, comparte esto, que lo voy a grabar para el canal YouTube. Tengo otras conferencias como de depresión, para que tu amiga pueda entender lo que le pasa. Porque las personas dicen: yo puedo salir sola. Es bien complicado. No imposible, pero complicado. ¿Cómo te curas de la depresión? La depresión no es pecado, pero sí puede ser un pecado el no hacer nada. Tú necesitas recuperarte. Mira, la Biblia dice cómo te tienes que recuperar físicamente. Primera de Reyes 19:5. Entonces Elías se recostó bajo el árbol, se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Es decir, que una persona cuando está en depresión tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien, tiene que descansar. Y esta parte no es fácil. Yo les recomiendo que todas debiéramos tomar omega 3. El omega 3 ayuda a que el organismo se desinflame. Y eso te ayuda a que puedas descansar. En la noche, el magnesio a mí me está funcionando de maravilla. Yo tuve como 3 años que máximo dormía 2-3 horas en la noche. Yo no sé cómo no me volví loca. El magnesio con la vitamina K es un excelente aliado para que tú puedas descansar y dormir. Y si no quieres comprar el magnesio con la vitamina K, parece mentira. Pones a hervir cáscara de banano, un pedazo de cáscara de banano, lo pones a hervir el agua, pones la cáscara de banano, lo tapas, esperas 10 minutos y te lo tomas. Y ese tiene potasio y magnesio. Y es un gran somnífero. Es que todo está en la naturaleza. Dice, primero, la depresión no es un pecado. Segundo, necesitas recuperarte físicamente. Tercero, y súper importante, Primera de Reyes 19, 9, 10 y 11. El Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: he sentido mucho celo por el Señor Dios Todopoderoso. Los hijos de Israel han dejado su alianza, han derribado no entiendo mi letra, tus vallas, y han muerto a cuchillo a tu gente. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. O sea, lo que te quiero decir es que tú te tienes que desahogar con Dios. Conversa con Dios. Dile: mira, Señor, me pasa esto. Eso es orar. No tiene que ser de rodillas. Puede estar acostada en la cama. Señor, me pasa esto. Desahógate con Dios. ¿Ya? Encuentra una motivación. ¿Cuál es tu nuevo camino? Y yo aquí sí te digo algo que salió no hace mucho en el devocional. Hay 2 súper antídotos contra la depresión. Uno es ayudar a otra persona que esté deprimida. Cuando tú ayudas a otra persona, automáticamente tú te sientes bien. Cuando tú ayudas, tú ganas. Pero mira a quién ayudas. Porque hay personas a las que te pones a ayudar y son un desgaste de energía. Porque por más que tú las ayudas, no quieren salir de lo que están. Entonces tenemos, por ejemplo, una mujer que el marido la maltrata, le pega, la insulta, ¿verdad? No la deja trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú vas y le dices: mira, amiga, tú eres una hija de Dios, tú no mereces ser maltratada, la Biblia no dice que tú tienes que aguantar un maltrato. La palabra de Dios dice: a paz nos llamó el Señor. Tú no tienes por qué soportar que tu marido te engañe y se acueste con otra mujer, porque en el momento que se acuesta con otra mujer, se hace una sola carne con ella, y cuando viene a acostarse contigo, te hace que tú peques. ¿Dónde dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que soportar eso? Por favor, mujeres. Eso es pecado. Y bueno, y vas y le explicas a tu amiga: ay, te oye, sí, mañana está bien agarrada del brazo del hombre. Y pasado mañana vuelve y te dice y se queja, y tú otra vez con todo el ímpetu la aconsejas y nuevamente vuelve a lo mismo. A mí me pasó, yo hice un video de eso.
¿ya? De una señora que me escribe a contarme que el marido le dice que no la ama, que no la quiere, que ya se cambió de habitación, que dice que le da asco estar con ella. Entonces yo le contesto, mire señora, le voy a contestar breve. Si su marido le dice que no la ama, que no la quiere, que usted le da asco, ¿qué hace usted ahí? ¿Usted cree que usted imponiéndose, rogando, mendigando amor, ese hombre la va a amar? Ya le dijo que no la ama, vuele de ahí. No, yo nunca pensé que usted me iba a decir eso. Yo pensé que usted como psicóloga cristiana me iba a decir, ¿le iba a decir qué cosa? ¿Que se quede ahí a orar a ver si el hombre cambia? El hombre no va a cambiar mientras ella se quede ahí, más fastidio le va a tomar. Ella tiene que bañarse de dignidad. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos hijas del dueño del universo y nosotras merecemos respeto por amor a nuestros hijos. Porque ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y mañana estás deprimida porque tú estuviste aguantando todo eso. Y bueno, yo le digo, mire señora, no me haga perder el tiempo. No me escriba más. Ustedes van a pensar, oye, esta doctora, pero ustedes saben el desgaste de energía, como si yo no tuviera personas que realmente quieren escuchar, porque no tienen las herramientas, porque no tienen el conocimiento. Voy a perder energía en alguien necio. No, pero por supuesto que oraré por esa persona para que Dios le abra el entendimiento. Entonces, cuando vayas, busca a alguien a quien ayudes, pero que valore tu ayuda. No que te tenga ahí desgastando energía. Yo me acuerdo de una vez, llega a la iglesia una persona transexual. Había cambiado de mujer y se había hecho hombre. Nadie se había dado cuenta, pero ella lo habla en público y entonces ella quería volver a ser mujer. ¿Ok? Entonces me dicen, todos en la iglesia le ayudaban y hacían cuotas y le pagaban la casa porque pobrecita. Entonces me dice, me llama uno de los pastores y me dice, Marta, quiero que por favor la atiendas. Pero ella no tiene los medios. Yo le digo, pastor, yo no trabajo para la iglesia. Yo vivo de mi trabajo. Pastor, vamos a hacer algo. No le paguen la consulta. Le vamos a cobrar $10. Si de verdad esa persona quiere hacer un cambio, estamos hablando de mi país. Aquí $10 nada, en mi país $10 son $10. No mucho, pero son $10. Yo le digo, si ella quiere, los va a conseguir donde sea. Pero si lo que ella quiere es manipular y dar pena, y así es que pasa parasitando a todas las personas, no va a venir. Me dice, Marta, qué dura. No, no se trata de ser dura. Lo regalado no suele ser apreciado. Yo en aquella época cobraba, qué sé yo, unos $70 la consulta y le quedaba cobrando $10. No fue. Desapareció de la iglesia y apareció en otra iglesia con la misma historia. Nosotros no estamos para eso, para ser usados. Sin embargo, hay gente que sí valora la ayuda. Hay gente que vale la pena ayudar. Ayuden. Ayuden. Pero gente que valore. Y cuando ayuden, recuerde que no son ustedes las que ayudan. Dios las está usando y a través de eso ustedes sanan. Y la otra forma para sanar es que usted sea agradecido. Usted aplique ese versículo que dice que a los hijos de Dios está, a ver, déjenme encontrar dónde lo anoté. Aquí está. Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. La depresión, la tristeza. Yo me acuerdo, me pasó aquí en Nueva York. Yo lo puse en un ejemplo anterior. Yo estaba en un lugar y yo tenía que ir a depositar un cheque. ¿Ya? En aquella época yo no sabía que uno podía depositarlo tomando la foto, ¿verdad? Y me fui al banco y cuando llegué al banco, que había caminado unos 10 bloques, ¿ya? La señorita se había ido a lonchar y como estábamos recién salidos de COVID, no había mucha gente, así que... Y era urgente que yo depositara ese cheque. Entonces yo me acordé que como a 20 bloques había otro banco. Llego al otro banco y todos también se habían ido a lonchar. Caminé a la casa
sumamente enojada. Yo decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Pero bueno, tú sabrás. En la noche salen las noticias que habían robado en uno de los bancos. Entonces yo entendí, terminé de comprender que cualquier cosa que te pase, hasta la depresión que tú tengas, agradécela a Dios. Si yo te digo ahorita, agradece 10 cosas, todas las noches, yo le mandé a un paciente, deseo que agradezcas 10 cosas diferentes todas las noches. Él estaba muy deprimido. A las 2 semanas que lo volví a ver, era increíble cómo su semblante había cambiado. Entre las cosas que agradecían estaba, gracias Dios por la almohada, gracias porque muevo el grifo y sale agua, gracias Dios porque me permites experimentar la tristeza, porque gracias a la tristeza entiendo la felicidad. Gracias por el colchón, gracias por la cama, gracias por los amigos, gracias por la luz. Oigan, porque cuando tú te pones en situación de agradecimiento, tus conexiones neuronales producen serotonina y eso te hace sentir bien. Yo te invito a que comprendas que la depresión, el padre de la depresión es el mismo padre de la mentira. Tenerla significa que hay algo que nos ha hecho daño. Y nosotros tenemos que trabajar y entender que las cosas que nos hacen daño nos tienen que volver mejores personas y más fuertes. Si tú te quedas en quejarte, si tú te sientes víctima de lo que sea, de las circunstancias, quiero que comprendas que todos tenemos algo en nuestro organismo que se llama sistema reticular motivador ascendente. ¿Qué es eso? Es un sistema dentro de nuestro cuerpo que reacciona según la información que nosotros ingresamos en él. Y este sistema reticular motivador ascendente hace o permite que tú veas las cosas según la información que tú has ingresado en tu cabeza. Entonces, si tú en tu cabeza ingresaste que tú quieres estar embarazada, empiezas a ver puras mujeres embarazadas. Tu cerebro se abre a eso. Si tú empiezas a pensar que todos los hombres te engañan, vas a ver puros hombres que te engañan. Si tú empiezas a pensar que nadie te quiere, que tú no tienes amigos, no lo vas a tener. En otras palabras, lo que tú crees, lo terminas creando. Así que yo te invito el día de hoy a que termines de convencerte de que tu identidad es ser linaje escogido, real sacerdocio, la niña de los ojos de Dios. Si Dios con nosotras, nadie contra nosotras. Muchas gracias.